Buenas noches, amigos de Entre Líneas. Monteable Editores acaba de publicar en su colección Continentes el libro Cuentos cómicos de Salvador Garmendia. Presentar a Garmendia es ya casi como un ejercicio fallido de antemano, diría yo, porque es un autor ampliamente conocido y de una obra bastante vasta que ha cubierto la novela, el relato breve, por solamente mencionar esos dos. Desde el año 58, con la aparición del libro Los pequeños seres y de los habitantes, obras ya clásicas de la literatura venezolana, Garmendia ha mantenido un sostenido trabajo narrativo y hoy por hoy está considerado uno de nuestros narradores de mayor trascendencia de los últimos tiempos. Bienvenido pues, Salvador, a nuestro programa de esta noche. La primera, con esta lectura de cuentos cómicos, yo te confieso que mi primera sorpresa fue el título. Claro. Me pregunto si hay aquí una especie de ensayo de lectura dirigida o más bien revela de alguna manera la concepción tuya del humor, de lo que ha significado el ejercicio del humor en Venezuela, en fin, ¿cómo llegaste a ese título? Pues mira, en realidad no es un libro de humor, no son cuentos de humor, cuentos humorísticos no son, son cómicos, lo cual es una cosa diferente. Porque en los actos, sí, el hecho de que sean cómicos no dejan por eso de ser serios, ¿no? Pueden ser tremendamente serios. Lo que pasa es que en la mayoría de los actos humanos, aún los más serios y especialmente los más serios, interviene la comicidad. La comicidad y el ridículo son unos elementos que están presentes siempre en todos los actos humanos, especialmente aquellos más graves y aparentemente más profundos. En esos cuentos ocurre eso. Son cuentos que de pronto tienen una faz cómica, a veces un poco oculta, a veces disimulada, a veces irónica, pero que se desliza por la materia del cuento, subyacente a veces, y a veces brota, ¿no? A veces brota totalmente, ¿no? En algunos relatos brota absolutamente. Es como una erupción que ya se ve, que se toca, que se palpa. Pero hay esa sustancia cómica, ese material cómico, no humorístico. Ahora, relatos, por ejemplo, como que es uno de los más reconocidos acá, Tan desnuda como una piedra, que fue, hay que recordarle eso a nuestros televidentes, Premio Juan Rulfo del año 89, un concurso por lo demás muy prestigioso. Vaya, lo que se refiere es una atmósfera, digamos, dramática. Sí, sí es dramática. Difícil, dura. Pues la comicidad existe en el drama. También. Y hay momentos realmente cómicos en el cuento. El desamparo de esta mujer tiene una vis cómica también. Ese personaje que llega demasiado alto, demasiado grande para aquella choza, que apenas que tiene que inclinarse para poder caminar, es también un elemento cómico. Eso es verdad, sí. Bueno, Eso aquellos personajes que juegan interminablemente a las cartas, al dominó, a las cartas en la pensión, son cómicos, son figuras cómicas. Entonces hay esa parte cómica de la realidad. ¿Qué te lleva, Salvador, no sé si esto es una pregunta difícil de contestar, qué te lleva a inclinarte en oportunidades hacia el relato y qué te lleva a inclinarte hacia la novela? Es decir, ¿hay allí pulsiones distintas? ¿Son realmente mecanismos expresivos que persiguen distintos fines? Mira, te voy a decir, hasta hace unos años yo estaba convencido de que era un novelista y pensaba que continuaría escribiendo novelas hasta donde pudiera, hasta donde me fuera posible. Hoy yo no estoy tan seguro de eso. Es más, creo que la novela en general, como género en el mundo, se encuentra en un momento, si no de confusión, por lo menos de perplejidad. Porque la novela en el siglo XIX, o el novelista en el siglo XIX, escribía para el público. En el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, hasta casi su mitad, el novelista escribía para los críticos, porque la novela se volvió muy compleja, a veces enmarañada, difícil de leer. Y era el crítico, el primero que recibía la novela, el primero que daba las claves para desenmarañarla, ¿no? Pero ahora la situación es que el novelista escribe para el editor. El editor es ahora el personaje central. Sí. Entonces eso ha creado modas literarias. Una de las últimas me parece que es el tema histórico, tan socorrido últimamente. Sí, señor. Estas modas pasan a veces velozmente, pero mientras están presentes son tiránicas, porque la moda es muy tiránica.
Entonces yo frente a la novela, en este momento me encuentro sin saber qué hacer. Si me propusiera escribir una novela, tendría un gran miedo, un temor total, porque no sabría qué debería hacer. Y la mayoría de las novelas contemporáneas que leo no llegan a convencerme totalmente. Pienso que son a veces remedos de novelas, por la necesidad que el autor tiene de escribir la novela. La novela es la que se vende, la novela es la que da prestigio, la novela es la que da nombre, otras cosas no. ¿Cómo se articula allí la opinión del editor? ¿El editor responde a una supuesta demanda de un público o es verdaderamente quien rige? Bueno, el editor maneja el mercado. Claro. Se dirige por el mercado porque él es un hombre de negocio y es así. Claro. Pero nunca la opinión del editor haya tenido tanta fuerza como ahora, y nunca el artista o el escritor haya dependido tanto del escritor, del editor. Esa es una situación que no vemos en Venezuela. No vemos en Venezuela porque la industria editorial, ya sabes, es una cosa mucho más reducida, sí, y mucho más personal. Si tú eres un editor, yo soy amigo tuyo y somos iguales, ¿no? Pero el editor en grandes planos, el editor alemán, el editor europeo, el editor norteamericano, es un hombre que jamás conoceremos y jamás veremos nosotros. Es un gran hombre de negocio, maneja una transnacional. Él mismo forma parte de un equipo de hombres poderosos, de los cuales nosotros estamos muy lejos, y de allí se reciben órdenes. Ahí vienen, claro. Ahí vienen Ahora, de tus palabras se infiere, Salvador, que la novela no está quizás viviendo su mejor momento. No creo, yo no creo que esté viviendo en este momento. Hay un momento, sí, como te digo, de perplejidad, sí, de perplejidad y de temor. La novela está como en suspenso, no se sabe muy bien qué hacer. Bueno, saldrá de esto, por supuesto, esa situación se aclarará y se resolverá convenientemente, estoy completamente seguro. La literatura no muere. O sea que es un género perfectible, digamos. Sí, 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 estoy completamente seguro de eso. Y van a surgir, es posible que se estén escribiendo en este momento estupendas novelas, eso es perfectamente posible. Pero por el momento, en cambio, yo me refugio en el cuento. Sí. El cuento, porque el cuento no es una moneda costosa, no es una moneda apetecible. El cuento editorialmente casi no vale nada. Entonces, bueno, tú escribes cuentos, le escribes como te da la gana y nadie se mete en eso, porque eso no vale mucho. Ese es un producto barato. Tú lo puedes hacer como tú quieras. Entonces, con el cuento te encuentras con una gran libertad. No se editan normas para los cuentos, hay quien escribe cuentos como quiere, hay quien lo puede hacer como quiere. No así la novela hay que escribir determinada novela, si no, no. Nadie te dice cómo tienes que escribir los cuentos, los haces como quieres, cortos o largos, es lo mismo. De modo que en el cuento te encuentras con una gran confianza, con una gran tranquilidad y puedes trabajar muy bien. O sea que en este momento Salvador Garmendia se siente pues más tranquilo. Y con una gran tranquilidad escribiendo cuentos me siento muy bien. ¿Crees que ese interesante diagnóstico también es proyectable, digamos, hacia el resto de la producción latinoamericana? Bueno, sí, yo creo que ahora los fenómenos ya no son locales en ninguna parte, ¿no? También. Claro, existe, como te dije, la diferencia en las cosas, ¿no? Nuestros editores, los editores colombianos, los editores venezolanos, los editores panameños, si los hay, son muy distintos a los grandes editores de las cadenas estas poderosísimas. Son otra cosa, ¿no? Pero en general, esto de alguna manera también nos afecta y formamos parte de todo este movimiento. Otra cosa yo de la que quería conversar contigo, Salvador, es un poco lo que yo podría llamar como las inclinaciones temáticas. Yo sentí hace mal tiempo afuera no, es un poco posterior, en El único lugar posible, que creo que fue editado en el año 74, si mal no recuerdo. Creo que sí, sí. Un viraje interesantísimo en tu obra, puesto que después de una serie de novelas donde sin duda el marco de lo real pesaba, ahí comenzó como un ejercicio donde se incorporaban elementos fantásticos, elementos ilusorios, oníricos, que a mi manera de ver como lector pues enriquecieron mucho tu obra. Eso se acentúa aún más en Hace mal tiempo afuera y convive en este momento con otros temas, otros intereses. ¿Tú también crees que ahí hubo un pequeño viraje? ¿Coincidirías conmigo en ese aspecto? Sí, sin duda hubo ese viraje que tú señalas. Bueno, se fue produciendo lentamente, se fue creando, se fue formando, a partir justamente de ese libro, El único lugar posible, que son relatos de cierta dimensión, que no llegan a ser novelas, en fin, y que tienen ese trasfondo a veces fantástico,
de una realidad inventada, ¿no? De todas estas cosas. Porque en efecto yo sentí que había terminado ya con el ciclo este de Caracas. A mí Caracas me afectó muchísimo, el encuentro con Caracas Claro. a los 19, 20 años cuando me establecí aquí. Fue el comienzo de la gran transformación urbana de Caracas, transformación violenta, acelerada, la aparición de un nuevo ciudadano, de un nuevo hombre, que fue el caraqueño. No caraqueño porque hubiera nacido aquí, Sí. sino porque se incorporó a la ciudad, venido a veces del campo, casi siempre del campo, de la aldea, sin transición caía en Caracas. De ese nuevo ciudadano, de ese nuevo hombre golpeado, solitario, sin huellas, ¿no? Sin pasado, angustiado, ¿no? Ese nuevo ciudadano me interesó mucho esa presencia, y me interesó mucho esa cosa que se venía produciendo día tras día. Y escribí sobre eso, escribí varias novelas que son eso, son atmósfera de la ciudad que se creaba, de la ciudad Claro. que iba naciendo de una manera abrupta. Y hasta que me fatigué de esto, comprendí que ya tenía que dejarlo, ¿no? Abandonarlo. Y este fue el momento de Memorias de Altagracia, que Sí. es un libro que parte, que divide, pues hay una Sí. partición de aguas allí, ¿no? Tal cual. Bueno, se va aquello hacia un lado y yo sigo por otro, ¿no? Si busco la infancia, busco la recreación de un mundo rural, absolutamente rural, pensando pues que la mayoría de los caraqueños somos campesinos, la mayoría de los caraqueños, Tal cual. yo entre ellos, pues. Yo quisiera presentarles unos comentarios muy interesantes del profesor y crítico y a su vez escritor Luis Barrera Linares, quien ha hecho un seguimiento en los últimos tiempos bastante sostenido de la narrativa venezolana y nos va a hacer unos interesantes comentarios sobre el libro que presentamos esta noche, Cuentos cómicos de Salvador Garmendia. En realidad da la impresión de que buena parte de la crítica venezolana contemporánea ha destacado básicamente a Salvador Garmendia más como novelista que como cuentista. Aparte de dos opiniones críticas bastante notables, como son las de Ángel Rama y Oscar Rodríguez Ortiz, creo que la mayoría del resto de los críticos piensa que Salvador es importante más como novelista en el caso de Venezuela que como cuentista. Pero pareciera que esto debe ser pensado de otra manera, puesto que los aportes de Salvador a la cuentística venezolana son mucho más importantes de lo que se pueda creer hasta el momento. Pienso que deben ser revisados exhaustivamente todos sus libros de cuentos para juzgar un poco más objetivamente esta opinión generalizada, de la que incluso creo que el mismo Salvador es responsable por haber declarado alguna vez que sus acercamientos hacia el cuento eran más bien ejercicios que hacía en la medida en que escribía sus más importantes novelas. En relación con la posibilidad de que Salvador Garmendia sea uno de los escritores venezolanos que más nos representa desde el punto de vista internacional en este momento, yo siento que no es así propiamente. Salvador, si bien ha sido un escritor muy importante dentro del país y fue también uno de los escritores importantísimos surgidos o consolidados durante la década de los años 60, no ha recibido verdaderamente el reconocimiento internacional que la calidad de su narrativa debería haber recibido desde el mismo momento, desde el mismo año de 1959 en que publica su primera novela, Los Pequeños Seres. Siento que en este momento, no solamente con él, sino con muchos otros narradores venezolanos contemporáneos, comienza un proceso de internalización de la nueva literatura venezolana, de la narrativa venezolana, que va a ser muy importante, como ha dicho José Balsa, para la próxima década. Otro de los puntos que me resulta inevitable tratar contigo, Salvador, y sobre todo en estos días que ha habido una, me parece a mí, interesante discusión sobre la trascendencia o no, o la proyección o no del escritor venezolano en el extranjero, es un poco que nos des tu opinión sobre eso. Hay el comentario de que nosotros, desde los grandes nombres de los 60 para acá, quizás incluso tú fuiste el que apuntaste con más peso por, bueno, trabajos críticos, por ejemplo, de Rodríguez Monegal en su momento, que te apuntaban como el representante, entre comillas, venezolano de la novelística en ese grupo del llamado boom. Pero ha habido como la sensación de que nuestra participación en este vigoroso movimiento de los últimos décadas no ha sido tan vigoroso, valga decir, como otros países. Y de alguna manera este revuelo de nuestras páginas
tocan ese punto. Claro, está en la posición de los editores por un lado, que como tú bien dices, responden a otros mecanismos, y está en la posición de los autores. Ahora, ¿cómo ves tú ese problema? El problema de la proyección y el conocimiento de la obra en general de los literatos, de escritores venezolanos en el exterior. Bueno, mira, en realidad ha habido en ese aspecto un gran déficit para Sí. Venezuela casi siempre, casi Sí. siempre. Quizás a comienzo de siglo, en la época del modernismo, hubo participación venezolana en Europa muy activa, como de Blanco Bombona, por ejemplo, Sí. gente que se hizo sentir en la vida literaria de su momento, ¿no? Después no tanto, hemos tenido los periodos de dictadura que han alejado al escritor del país. El exilio es grave para los escritores, porque el escritor necesita el apoyo de su país, necesita el respaldo de su país. Un escritor tiene que ser leído primero en su país, y es allí donde consigue su público, y es allí donde encuentra la gente que lo apoya con afecto, que lee sus cosas, que se interesa por él. Y eso no ocurre con el exilado. El exilado no cuenta con su país le está cerrado, le está vedado, ¿no? Eso ha significado un atraso Tremendo. fuerte. Ahora, fíjate que yo recuerdo, perdón, te interrumpa, en la expresión americana, la Samuel Lima recordaba que el síndrome del destierro había marcado prácticamente al escritor hispanoamericano durante toda su vida. Sí, es cierto. Nombraba el caso de Simón Rodríguez, muy Simón incomprendido de su Rodríguez, época. sí. Nombraba el caso del mismo Martí, muriendo en Nueva York. Claro. El mismo caso de Fray Servando Teresa de Mier. En fin, una especie de continuidad histórica. Hay una literatura errante Sí. en el continente. Blanco Fombona, que tú mencionaste. Exacto, sí, es una literatura, le ha faltado el arraigo de su país, la raíz, que debe estar en el país que lo apoya. De modo que eso ha sido una limitación en muchos aspectos para el escritor venezolano. En la época dorada del boom, la gran explosión de la novela latinoamericana, bueno, nosotros tuvimos el premio Sey Barral de Adriano como un país portátil. Es la distinción más elevada que ha recibido un escritor venezolano en toda su historia. Sí, señor. Claro, coincidió ya con el final del boom, ya empezaba a desaparecer, el premio Sey Barral desapareció. Entonces esa especie de momento de oro se iba ya como apagando, ¿no? Es cierto. Yo logré algunas publicaciones también en España, ahora es José Balsa quien empieza a penetrar estos mercados, digamos, estas editoriales internacionales con un gran éxito plenamente merecido. Está Bencil Romero, que ha tenido mucho éxito con sus libros. En fin, ha habido participación venezolana, quizás no al nivel, por ejemplo, por supuesto, de Argentina, un país que ha tenido un desarrollo en lo cultural mucho mayor que el nuestro. En los años 30 y 40, yo recibía veía las revistas argentinas que se publicaban, y era otro mundo, absolutamente por encima de lo que nosotros teníamos y de lo que nosotros podíamos mostrar. La revista Leoplan, eran unas revistas de una calidad enorme que te daban idea de que detrás de eso estaba un país en plena ebullición, ¿no? Eso no ocurría en Venezuela, que acaba de salir el gomecismo, ¿entiendes? Entonces, claro, luego las editoriales argentinas, que fueron españolas, que vinieron a radicarse a raíz de la guerra española, se radican allí y en México y crean también a su alrededor todo un movimiento literario grande, ¿no? Con grandes figuras que se riega por todo el continente. Es un movimiento ductor de la literatura latinoamericana, como la revista Sur, por ejemplo, claro. Todo lo que significó en su momento, como el Fondo de Cultura Económica en México, ¿no? Que realmente son pilares de la cultura del idioma, mejor dicho. Eso no lo tuvimos nosotros porque hemos tenido otro desarrollo. Nuestra marcha ha sido mucho más débil, ¿no? Mucho más lenta, ¿no? No hemos tenido esa carrera de triunfos, de modo que tampoco se puede esperar demasiado. Caso, por ejemplo, como el de Ramos Sucre, que es ahora cuando empieza ya a publicarse en el mundo la poesía de Ramos Sucre, demuestra que este es un país cerrado para el escritor, porque se tenía aquel poeta excelente, ¿no? Y no se echó mano de él, ¿no? No había quien dijera, este es Ramos Sucre, lo mostrara al mundo, no había quien hiciera eso, ¿no? Tuvo que esperar muchos años Ramos Sucre para que empezara a hablarse de él y de pronto empieza a ser publicado, empieza a ser considerado como lo que es un gran poeta. Pero no tenía país tampoco. Claro. Él era un desterrado, no era un desterrado, vivía aquí. Después se fue al exterior a buscar curación para su insomnio, pero aquí era un desterrado, en su propio país. El país no le oía, claro. No le oía. Lo que él hablaba no lo entendía.
el país que tenía. De Era manera- también un desterrado. De manera que tú se hablarías de una especie de déficit y que estamos de alguna manera Sí. avanzando hacia algo, pues. Sí avanza. El premio que acaba de ganar Uslar, por ejemplo, abre los ojos del continente sobre esa novelística que ha estado allí, bueno, conocida y reconocida, pero ahora puede alcanzar quizás planos más de editoriales, ¿no? Más activos, más vivos. Sí. Y cosas así que son Muy importantes. importante. Quisiera traer también a colación dos comentarios de Juan Carlos Santaella y de Gabriel Jiménez Germán, otros seguidores del proceso literario y más específicamente el proceso narrativo venezolano, quienes nos harán unos comentarios adicionales también sobre la obra de Garmendia, en especial sobre este último libro, Cuentos Cómicos. Los escritores, antes de ser escritores, son sobre todo hombres, son hombres de carne y hueso, y los escritores tienen una visión muy peculiar acerca de la amistad, ¿no? Salvador Garmendia, yo lo considero ante todo un hombre, un amigo. Soy amigo de él desde hace más de 20 años, cuando nos conocimos en Mérida. Yo recuerdo que Salvador era tan nervioso, un hombre de temperamento nervioso, hiperkinético, que mientras yo hablaba con él, sus amigos hablaban con él tenía un cigarrillo prendido atrás con la candela, ¿no? Y le hacía así, ¿no? Fumaba con la candela para adentro, como fuera, ¿no? Un hombre muy inquieto, no tan inquieto como el anacobero que describe, pero sin embargo un hombre entregado a los amigos, a la escritura de una manera ferviente. Salvador Garmendia es un hombre que quizá es el escritor de su generación que más ha escrito muchísimos libros y además no solamente eso, guiones televisivos, películas. Es un hombre que tiene una especie de, como dijo Ludovico Silva una vez, una especie de Charles Atlas de la máquina de escribir. Ahora escribe en computadora, pero mientras escribe con computadora, oye ópera a todo volumen, que es lo mismo, ¿no? Salvador es un hombre de una gran integridad amistosa, pero es ante todo un cuentero. Antes que un cuentista, es un cuentero, pues Salvador no pierde oportunidad de deslizarse por entre los grupos de amigos y dejar colar un cuento, un chiste. Uno de pronto oye, uno ve que el ambiente está aparentemente calmo, quieto, y de pronto se oyen unas carcajadas batientes, y ese es Salvador, un Salvador que está echando un cuento por ahí, un cuento picante, está deslizando una picardía por ahí, ¿no? Salvador es así, Salvador es un hombre que no puede pasar desapercibido, ¿no? Su aspecto de monje tremendo, y su humor mordaz, sus cosas siempre picantes, ¿no? Como amigo, pues tengo que admitir que Salvador Garmendia es dueño de una personalidad muy especial, un hombre muy generoso. Y yo creo que con esa cualidad de la generosidad ya es suficiente como para halagarlo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que caracteriza definitivamente a la personalidad de Salvador Garmendia es un gran sentido de observación que él tiene con respecto a la realidad. Si Salvador no fuera dueño de una extraordinaria capacidad de observación, difícilmente sus obras literarias, sus novelas, sus cuentos, él hubiera podido escribirlos. A esa gran capacidad de observación se suma una gran gentileza, una gran humildad frente al hecho literario, frente a la vida misma, lo cual hace que estas cosas se conjuguen de una manera asombrosa para producir dentro de sus textos una gran capacidad de lo fantástico, una gran capacidad de ver más allá de lo que la realidad ofrece a primera vista. Cuentos Cómicos se titula el último libro de narrativa de Salvador Garmendia. Aquí Salvador vuelve sobre el tema del humor, porque ya está anunciado en la palabra cómico, pero como lo digo, es un humor, como él dice, involuntario, un humor que se va colando allí. Salvador retoma aquí, si se quiere, muchos de sus temas predilectos, por ejemplo, el tema de los animales, que a un tigre, por ejemplo, lo va disminuyendo de tamaño en el otro hasta que se mete en sus pantuflas. El tigre se pone a jugar adentro de las pantuflas de sus zapatos. Aquí, en lo más parecido a un gato pintado, también está el Garmendia mirando hacia los felinos, la gata,
Él tiene una gata que acaricia todos los días. Creo que si no la acaricia durante 1 hora diariamente no puede hacer nada, porque Garmendia es como una especie de felino él también, ¿no? Vamos a recordarles nuevamente a nuestros televidentes la aparición en la colección Continentes de Monte Ávila Editores del libro Cuentos Cómicos de Salvador Garmendia. Última entrega de nuestro invitado de esta noche, un conjunto de relatos con esta estupenda colección. Y como dato curioso, tenemos acá también otras ediciones que se consiguen, algunas de ellas en el mercado, también de nuestro invitado de esta noche. Una iniciativa muy interesante del grupo editorial Norma en esta colección que reúne por un lado un grupo de relatos y por el otro lado un grupo de artículos críticos. Esto es un conjunto de cuentos de Salvador que se llama Sobre la Tierra Calcinada y vemos pues por otro lado un conjunto de ensayos, ¿no? A propósito de Salvador Garmendia y su obra, Salvador. El libro del que habláramos en el transcurso del programa, El único lugar posible, en la colección Nueva Narrativa Hispánica de Seix Barral, editada en el año 74. Un hermosísimo libro de relatos también de Salvador, altamente recomendable. Igualmente, Hace mal tiempo afuera, quizás uno de sus libros más desconocidos, editado en el Fondo Editorial Fundarte ya hace unos años. La iniciativa de Biblioteca Ayacucho, también con edición preparada por Oscar Rodríguez Ortiz, de Los Pequeños Seres y Memorias de Altagracia, conjuntamente con otros relatos. Nuestro agradecimiento a Salvador Garmendia por su presencia esta noche con nosotros y a ustedes los invitamos como de costumbre muy cordialmente a una próxima emisión de Entre Líneas en este mismo canal y a esta misma hora. Muchísimas gracias y muy buenas noches.